Bueno, José, bienvenido a una nueva Wix Talk. Un placer tenerte aquí con nosotros, sobre todo porque bueno, venís teniendo, digamos, un recorrido quizá el que nosotros estamos arrancando y vos lo tuviste hace unas cuantas décadas atrás. Y bueno, por eso es un placer también que nos puedas contar de quién sos, de dónde venís y desafíos, ¿no? Para este 2023. Perfecto, Santiago. No, para mí es un gusto estar aquí contigo con este espacio. Y bueno, me gusta eso de la experiencia de varias décadas. Me hace un poquito viejo, pero está bien, no pasa nada. Bueno, te explico un poquito de mí, ¿no? Para quienes nos están escuchando, pues les voy a decir algo que seguramente no se han dado cuenta todavía, y es que soy español, ¿no? Porque lo disimulo muy bien. Pero lo digo porque aunque efectivamente soy español, yo vivo en Latinoamérica, en concreto en México, desde hace ya pues prácticamente 11 años, ¿no? De hecho, un poquito más de 11 años, y vengo trabajando en este continente, como lo hice anteriormente, pues durante muchos años en Europa, ¿no? Eh, pues básicamente un poco para también que nos están escuchando acerca de mí, de quién soy, pues yo tengo una carrera de muchos años en temas de consultoría estratégica y de negocio. También desde el año 2008 soy coach certificado, pues sí, estoy trabajando fundamentalmente con líderes del mundo ejecutivo, y desde hace pues ya menos, desde hace aproximadamente unos 3 años, estoy muy vinculado a una organización fantástica que se llama Leadership Circle, que básicamente lo que nos dedicamos es a evolucionar el liderazgo consciente en todas las organizaciones. Es una organización que opera a nivel mundial, también por supuesto en Latinoamérica, y mi función fundamental es el desarrollo de negocio. Excelente, José, sí, súper interesante que, bueno, hace 20 años que te dedicas a lo que es el mundo como decía, ¿no? La parte empresarial, liderazgo, de estrategia. Y, a ver, estaría interesante arrancar por este contexto actual, ¿no? 2022, Uh -huh. 2023, post pandemia. ¿Cómo ves este nuevo paradigma organizacional con nuevos modelos de liderazgo? ¿Cómo lo estás viendo el contexto actual? Eh, Uh -huh. Pues es un desafío que ya viene siendo muy importante desde hace ya muchos años, y que con la pandemia, como tú muy bien dices, pues se ha acentuado. Y lo primero que tenemos que entender es en qué mundo estamos hoy, ¿no? Y el mundo en el que estamos hoy no es el mundo de hace 25 o 30 años, que era un mundo estable, donde básicamente los líderes tenían que resolver pues problemas que iban apareciendo, donde efectivamente pues había cambios, pero tú podías, yo recuerdo pues una época de mi vida que trabajaba con organizaciones, vamos a definir la estrategia para los próximos 10 años. Hoy en día esas cosas son bastante más complejas, porque el nivel de volatilidad de las compañías, de las estrategias, son absolutamente pues tremendas, ¿no? Y en ese contexto, donde además tenemos que los líderes tienen que trabajar pues con una situación de cambios rapidísimos en cuanto al mercado, en cuanto a la competencia y la facilidad con la que puede de alguna manera pues estar copiando productos o replicando estrategias, ¿no? Donde los líderes tienen que manejar generaciones de personas en sus equipos, donde están manejando millennials, generación X, generación Z, ¿no? Todas personas con una mirada del mundo absolutamente distinta. Entonces, ese contexto, básicamente, lo que nos habla es el mundo que nosotros llamamos el mundo VUCA, ¿no? VUCA, de las siglas de volátil, incierto, ¿no? Complejo y ambiguo, donde hay muchas cosas. Y en medio de todo esto, los líderes tienen que seguir tomando decisiones rápidamente, tienen que seguir adaptándose al entorno, y sobre todo manejar a los equipos para que de alguna manera pues puedan dar la respuesta que necesita la organización. En medio de todo esto hay muchos estudios, ¿no?, que nos están diciendo que en realidad lo que necesitamos es una manera distinta de operar. Cuando estamos hablando de liderazgo, muchas personas están hablando de competencias y de sumar competencias. Nosotros lo que estamos es en el negocio de cambiar la mentalidad, el mindset de los líderes, porque lo que tenemos que aprender es cómo a manejar una complejidad distinta. Y lo que nos dice es que la complejidad del mundo está aquí arriba, ¿no?
y la complejidad de nuestra mente pues está aquí abajo, ¿sí? Entonces, hay este gap aquí en medio, ¿cómo lo resolvemos, ¿no? Pues la manera de resolverlo hay dos maneras. Desde el punto de vista lógico es una, pues, lo que voy a hacer es voy a reducir la complejidad del mundo, ¿no? Como decía pues ese personaje Mafalda, ¿no? Dice, oye, pues que el mundo se pare, que yo me quiero bajar. Pero eso no es posible. Por tanto, digamos, la única explicación posible, la única solución posible es aumentar nuestra capacidad para manejar una complejidad distinta. Y tiene que ver con ser capaces de vivir en medio de todos estos cambios tan complejos y desde ahí, pues también ser capaces de llevar a los equipos a su máximo nivel. Ese es básicamente el desafío que tienen hoy, pues trabajando con cientos de líderes. Todos nos dicen, oye, es que la pandemia ha generado una distancia conmigo y entre mí y mis equipos porque ya no nos vemos físicamente, y es cierto, es indudable. Y al mismo tiempo tenemos que entender que el mundo ha cambiado y que eso ya pasa a ser lo que muchos llaman la nueva normalidad. Por tanto, pues, tenemos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Y eso es un constante. Entonces, el desafío aquí del mundo justamente es tener un nivel de liderazgo que sea capaz de adaptar nuestra manera de pensar a la complejidad que tiene el mundo. Y ese es el gran desafío, ¿no? El gran tema que tienen hoy las diferentes organizaciones para que sus negocios sean sustentables. Es que parece como que los cómo van cambiando, los cómo, las metodologías, las estrategias. Lo que no cambia es lo que tiene que ver con la mentalidad, con pasar de ser quizá un líder reactivo que reacciona a los problemas frente a un líder que digamos, piensa de una manera más creativa, donde pasa, digamos, de tener esta mentalidad quizá de, bueno, yo soy jefe y tengo que me tienen que obedecer, paso a ser un rol como más de líder o de coach. Por eso, bueno, creo que ahí es donde aparece, ¿no? La importancia, que acá un poco lo estuvimos conversando, ¿no? Esto que vos mencionás, la importancia de, en el contexto actual, digamos, de poder hacer foco en el modelo de liderazgo, ¿no? Y ahí me interesa sobre todo los estudios que ustedes realizaron en cuanto a el retorno de inversión cuando se hace foco en cuestiones de liderazgo, ¿no? En modelo de liderazgo. Y que hay análisis, digamos, donde cuando se mide la performance o el análisis de liderazgo organizacional y se lo compara con el performance del negocio, digamos, están como totalmente vinculadas. Pues sí, eso es una parte muy importante. De hecho, hay muchos estudios propios. Lo primero que tengo que decir sobre los estudios propios es que nosotros llevamos más de 20 años midiendo la efectividad del liderazgo. Hemos podido medir a más de 250.000 líderes en todo el mundo, de diferentes posiciones, diferentes géneros, diferentes culturas, y a esos 200 y pico mil líderes los han evaluado pues más de 4 millones de personas. Por tanto, tenemos una base de datos muy robusta y lo que nos ha permitido es entender justamente de una manera pues muy aterrizada y muy sólida cuál es la conexión que existe entre un set de competencias y una mentalidad de trabajo creativa, como tú mencionabas hace un momento, y la efectividad del liderazgo. Y después también correlacionar lo que es la efectividad del liderazgo con el desempeño del negocio. Lo que hemos visto es que la correlación que existe entre las competencias que hacen a un líder ser visto como más inspirador, que está más pensando en un propósito, que piensa en más a medio largo plazo, y esas competencias es de un 93%, que eso es una barbaridad. Yo recuerdo que cuando en la universidad, cuando estudiaba estadística, me decían, mira, si tú tienes una correlación de variables de un 60%, básicamente ya puedes empezar a establecer hipótesis de trabajo serias, sólidas. Aquí estamos hablando de un 93%. Y luego además eso lo correlacionamos con aspectos muy clave del negocio, como son, por ejemplo, el nivel de facturación, el nivel de margen o de utilidad de las compañías, el retorno, la inversión, el market share. O sea, hay una serie tenemos un conjunto de 6 variables, y lo que vemos es que efectivamente los líderes que se desempeñan un mejor performance tienen una incidencia muy alta en el desempeño de negocio. Dicho de otra manera,
Si tú tienes buenos líderes en la organización, las probabilidades de que tu negocio crezca son muchísimo más importantes. Entonces, esto es, pero aparte de nuestros estudios, hay estudios como externos, ¿no? Que van exactamente en la misma dirección. Por tanto, cuando estamos hablando de liderazgo, no es un nice to have, ¿no? Como dirían los americanos, es realmente un imperativo para conseguir resultados de negocio muy importantes. Entonces, esta es una de las primeras cosas que hay que ver. Otra de las cosas que son importantes aquí es cómo yo produzco un tipo de liderazgo distinto, es decir, cómo yo evoluciono ese mindset, ¿no? Y aquí lo importante de tener presente es que estamos hablando de seres humanos y los seres humanos son complejos. Por tanto, una cosa muy importante es, yo puedo decirle a una persona cuáles son las competencias que tiene que incorporar, pero si al mismo tiempo no soy capaz de identificar cuáles son las creencias que le hacen operar como están operando, pues es muy difícil que ese cambio se produzca. Déjame que te ponga un ejemplo. Yo puedo estar trabajando con líderes cuyos desafíos están, por ejemplo, en yo que necesito pues, tener un enfoque más estratégico, ¿no? Que es una de las competencias que nosotros tenemos en la parte del logro. Y al mismo tiempo, ese líder donde se siente seguro es en el papel de decir, yo tengo que aquí que estar validando y supervisando absolutamente todo porque soy el único que casi puede garantizar que estas cosas se hagan bien. Por mucho que yo entienda que tenga que mejorar conceptualmente mi enfoque estratégico, si yo no soy capaz de resignificar dónde estoy agregando valor y cambiar ese yo tengo que supervisarlo absolutamente todo, yo tengo que estar al frente de todo, yo tengo que tomar las últimas decisiones, es muy difícil que yo me mueva a la parte estratégica. Otra cosa muy importante es, nosotros decimos que los líderes, la misión de un líder no es conseguir resultados. La misión de un líder es crear las condiciones para que los equipos quieran y sepan producir esos resultados. Porque el líder solo, si no, se convierte mismo en el techo de una organización. Nosotros hemos trabajado con muchos líderes que dicen, han conseguido resultados maravillosos. Y aquí un poco eso es lo bonito y la trampa de todo esto. Yo he conseguido crecer una empresa pues pequeña, a ser una empresa mediana o incluso grande, a base de una energía y un esfuerzo muy importante. Sin embargo, lo que yo he estado haciendo hasta ahora no necesariamente me sirve para más adelante. Entonces, si yo estoy todavía en esa mentalidad de que tengo que estar supervisando, y esto es un ejemplo, supervisando los temas, etcétera, lo que va a pasar es que yo mismo voy a convertir en el techo de la organización. Porque la organización va a crecer en la medida que yo sea capaz de dar respuesta a eso tan concreto. Es que lo más Entonces, interesante, a partir de ahí eso significa... Sí. Lo más interesante de esto que contás, José, es los desafíos que se empiezan a presentar cuando, digamos, ya entendemos como líder de organización de decir, bueno, listo, esto entiendo que si trabajamos sobre los modelos de liderazgo organizacional y tengo un retorno de inversión y va vinculado con el performance del negocio, yo ya entendí el problema, bárbaro, busco esa solución. Ahora, muchas veces este desafío que se presenta, ¿no? Donde uno dice o se pregunta, bueno, empiezo a investigar o empiezo a hacer acciones vinculadas con el modelo de liderazgo. Bueno, detrás de esto hay que trabajar muchísimo, por eso me encanta cómo lo proponen ustedes, que tiene que ver con este trabajo interior. Y a veces creemos que el liderazgo, obviamente hay competencias blandas, meta habilidades y también habilidades técnicas que van dentro de este modelo de liderazgo, y principalmente cada una de ellas está vinculada con cuestiones internas, ¿no? Que requieren de un trabajo interno. Entonces, claro, después de una vez que tenemos la data y que decimos, bueno, a mí, digamos, el tipo de líder que soy o el tipo de estadio en el que me encuentro a nivel mindset es este. Tengo que hacer todo este trabajo. Bueno, el desafío se empieza a presentar ahí, ¿no? Cuando hay que hacer un trabajo también interno, de ver dónde están esas oportunidades de mejora y cómo empezar a trabajarlas, ¿no? Esas situaciones vos ¿qué soluciones le ves, digamos? Mira, esa es
Efectivamente, algo que estás mencionando que es muy importante. ¿Dónde están los principales desafíos de las organizaciones que quieren transformarse o que quieren crecer? Que en el fondo el crecimiento no es más que una transformación de la organización, pues para escalar determinado negocio. El gran desafío, la mayoría de las veces, cuando le preguntamos, hemos hecho ejercicio varias veces, ¿no? Sentamos a un grupo de líderes en una sala y preguntamos, ¿cuántos de ustedes piensan que los grandes desafíos de transformación que están enfrentando tienen que ver más con conseguir movilizar a las personas, alinear a las personas hacia unos objetivos o en aspectos más técnicos o procedimentales? El 99,9% de las personas te dicen que su principal desafío, eso no significa que el otro no haya desafío, pero su principal desafío está justamente en la parte más, la capacidad para movilizar esos cambios y hacerlo de una manera además sostenible en el tiempo, porque esta es otra de las variables muy importantes. En medio de todos estos cambios, no se trata de hacer un cambio que nos dura 5 minutos, sino que ese cambio sea permanente, tener la capacidad de poder accionar cosas de manera constante y tomar decisiones pues en tiempo real, ¿no? Entonces casi todo el mundo se va hacia el otro lado y muchas veces los grandes desafíos de las organizaciones, y yo puedo definir procesos maravillosos. Está muy de moda todo el tema de las metodologías ágiles, que son maravillosas además, ¿no? Todo el tema del mundo ágil, y nosotros tenemos muchos coaches que vienen a trabajar también con nosotros a certificarse en nuestros modelos, que básicamente lo que te dicen es el gran desafío nuevamente son las personas y cómo podemos de alguna manera hacer que esta transición se produzca de una manera, pues en medio de todo el caos que representa todo este mundo VUCA en el que hacía mención. Entonces es muy importante tener un modelo de liderazgo que me permita, pues lo que yo llamo una humanidad totalmente radical, ser radicalmente humano, pero al mismo tiempo estar absolutamente enfocado también en un crecimiento de negocio. Por tanto, el liderazgo es ese que se puede medir, que yo puedo medir los resultados de mi impacto. Y eso es algo que nosotros de alguna manera pues nos dedicamos, ¿no? Que nos dedicamos justamente, y el modelo que tú conoces muy bien, porque además estás certificado, ¿no? Y tú también ayudas a líderes de organizaciones a pasar por ese proceso, tiene que ver justamente con hacer un modelo o aplicar un modelo que permite, en primer lugar, que el líder se vea frente al espejo. Lo que nosotros que hacemos siempre es un modelo, como llamamos un modelo de assessment, en el fondo es un 360, pero es un 360 absolutamente robusto y es muy único en el mercado. De hecho, digamos, para que te hagas un poquito una idea, ¿no? Pues el 40% de las empresas del Fortune 500 están utilizando nuestro modelo, ¿no? Lo que hacemos con ese modelo básicamente es ponemos al líder o al equipo, porque se puede medir a nivel de líder individual o de equipo, lo ponemos frente a un salón de espejos, donde él ve cuál es el impacto que está creando en sus pares, en sus jefes, en sus colaboradores directos, en sus clientes, a lo mejor. Entonces, esta foto de tu impacto es muy reveladora y despierta mucha conciencia acerca de, oye, ¿cuál es el impacto que yo estoy generando? No son fotos de quién soy. Yo no creo mucho en esos modelos que te dicen, este es un modelo de personalidad. No, esto te dice cuál es el impacto que tú estás creando en ese contexto en concreto. Ahora bien, el liderazgo, ¿qué es? Es impacto, ¿no? Yo puedo ser el tipo más estratégico del mundo, pero si eso no lo transmito a mis equipos o a mis pares, pues no me sirve para nada, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo primero, que yo tengo esa foto, ¿no? Después, tengo la tranquilidad de saber que dentro de esa foto, parte de competencias, digamos, creativas, ¿no? Que están correlacionadas con la efectividad del liderazgo y sé en qué medida. Por tanto, yo ya puedo establecer una correlación de cómo mis competencias creativas están sumando a mi liderazgo. Y de hecho, hay mucha matemática detrás que te dice, no, pues cada una de estas competencias correlaciona de esta manera. Y al mismo tiempo, y esa es una de las maravillas del trabajo que hacemos, es que me permite ver lo que llamamos tendencias reactivas. ¿Qué son qué? Pues básicamente un conjunto de estrategias que yo he adoptado y que no es que sean malas en sí mismas, pero por el hecho simplemente de aplicarlas o de sobreusarlas, ahí ya sabemos que efectivamente tiene un impacto negativo. Luego puedo hablar un poquito de esto. Entonces,
Al hacer esto, yo soy consciente no solamente de hacia dónde tengo que ir, que eso que tengo que potenciar, sino que eso que tengo que empezar a resignificar y empezar a soltar. Y ahí es donde el cambio es sustentable, porque si yo lo que estoy haciendo es cambiar mi manera de ver las cosas, eso se convierte ya en una creencia, esa creencia genera nuevos hábitos y esos hábitos generan un nuevo liderazgo. Si simplemente me quedo en el ámbito de la creencia, pero de la creencia de la competencia, lo que va a pasar es que yo conceptualmente lo voy a entender, tengo que entender que tengo que escuchar a la gente, pero en el momento que pasa algo, hay un disparador, pum, de repente ya dejo de escuchar. Si yo no soy capaz de identificar eso, es muy difícil que los cambios sean sustentables en el tiempo. Entender tanto las competencias creativas, que son como nuestras fortalezas y lo que de alguna manera nos marca la diferencia, y en simultáneo también entender cuáles son esos puntos de fricción internos que tenemos, ¿no? A veces estamos viendo los puntos de fricción que puede tener una organización y se puede hacer el mismo trabajo, ver cuáles son esos puntos de fricción internos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Por decir, la sobreexigencia o el perfeccionismo o el control, digamos, ciertas acciones o la distancia, ciertas acciones que de alguna manera nos terminan generando una fricción, donde más allá de que apliquemos nuestra fortaleza lo máximo que podamos, para poder marcar esa diferencia, ¿no? Y ese extra, también es importante, digamos, cuáles son esas tendencias reactivas que tenemos que nos impiden ser nuestro máximo potencial, ¿no? Exactamente. Fíjate, yo creo que eso con ejemplos se entiende muy bien, ¿no? Nosotros tenemos como 3 grupos de tendencias reactivas, ¿no? Que todas ellas están atadas, llamamos como a una creencia de mí mismo, ¿no? Digamos, es un gancho de identidad. Un grupo de esas competencias es el control, ¿no? El control me lleva a ser muy sobreexigido, me lleva a ser ambicioso, a veces pues autocrático en el sentido de ser como pues, ese pequeño Hitler que todos tenemos dentro, que a veces tenemos que sacar, o muy perfeccionista. Y uno dice, oye, ¿el control es algo malo? Por supuesto que no es malo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dedico casi toda mi energía, una gran parte de mi energía al control? Pues se producen varios efectos. Por ejemplo, el primer efecto es si yo estoy centrándome en resolver cosas y en tomar decisiones, lo que estoy impidiendo es que el equipo crezca. Por tanto, estoy impidiendo que una parte de mi energía haga que el negocio sea más sustentable a través del desarrollo de las personas. Y muchos líderes se quejan, no, es que a mi equipo le cuesta comprometerse, le cuesta ser como accountable, ¿no? El término que usan en inglés, ¿no? O lleva, oye, o que no está preparado, ¿no? Pero claro, oye, ¿pero cuánto tiempo ya hace que tienes este equipo? No, pues hace ya 2 años. Bueno, pues si hace 2 años que el equipo no está preparado, pues algo tendrás que ver tú en todo esto, ¿no? Entonces, pues es un poco como entender que si yo uso demasiado eso, puede tener otro impacto en los equipos. Puede tener un impacto en mí mismo. Imagínate que es tener la carga todos los días de que no es suficiente lo que estoy haciendo, de que todavía hay más, ¿no? Eso tiene una parte buena si lo tengo pues como regulado, porque es como me dice, oye, yo quiero mejorar las cosas, pero cuando eso es demasiado, pues me produce una carga que no hace que en el tiempo, y muchos líderes están agotados, realmente. Y además existe una línea muy fina entre eso y el micromanagement, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de un tipo de tendencias. En otro extremo tenemos las tendencias, digamos, del cumplimiento, ¿no? Que es cuando básicamente el líder piensa, oye, yo soy un buen líder si la gente me quiere. Y que la gente me quiera está mal, ¿no? Claro que no está mal. Ahora, ¿qué pasa si eso pesa demasiado en quién soy? Pues, por ejemplo, me puede impedir confrontar a la gente, que a veces es necesario darle el feedback y una retroalimentación clara, ¿no? Para que crezcan. Me puede impedir, por ejemplo, poner límites. Hay veces que tengo que negociar y decir, oye, pues esa carga de trabajo, pues ahora mismo si la absorbemos va a tener un impacto que a media distancia va a ser negativo. Me impide, por ejemplo, tomar decisiones difíciles porque no son populares, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo algo que está bien, que yo me preocupo por las personas, se convierte en algo que me rige tanto que me impide ser efectivo en el liderazgo. Y eso está reñido directamente con la consecución del logro, ¿sí? Por lo tanto, eso es otro ejemplo. Y después tenemos otro tercer bloque, que es como la protección, ¿no? Que está muy interesante porque es básicamente, oye, yo creo que soy valioso si soy el más sabio, si soy el que ve todos los problemas, si soy el que da todas las soluciones. Entonces, oye, fíjate qué don más maravilloso tener esa capacidad, pero al mismo tiempo, si yo eso lo uso demasiado, ¿qué es lo que va a pasar?
Pues lo que va a pasar es que voy a parecer esa persona excesivamente arrogante o muy crítica, y eso tiene un efecto negativo en algo muy importante, es que la gente me siga. La gente persigue otro tipo de líderes hoy, ¿sí? Entonces, esos son como ejemplos de cómo hay determinadas cosas que pueden ser fortalezas mías, pero que los puedo convertir en una debilidad. En cambio, digamos, el trabajo que nosotros podemos hacer, que tú también puedes hacer, es podemos hacer una foto que le permita entender a los líderes cuáles son aquellas fortalezas que yo tengo, realmente mi propósito, mi capacidad estratégica, mi capacidad para mejorar el desarrollo de las personas, mi integridad. Otra cosa que se llama que es fundamental es la autenticidad con valentía, la capacidad de traer las conversaciones difíciles sobre la mesa, la conciencia sistémica, es mi capacidad para ver el todo, ¿no? Es como mi capacidad para entender que, oye, pues, cómo está funcionando, cómo está operando este sistema, que a lo mejor lo que hemos venido haciendo tenemos que cuestionarlo porque el mundo ha cambiado y tenemos que empezar a diseñar sistemas nuevos, ¿no? Ese tipo de competencias las medimos y al mismo tiempo podemos ver cuáles son las cosas que nos van a limitar. Y esa combinación maravillosa de ambas cosas es lo que produce la conciencia que permite un salto muy importante al líder y que es un camino. Fíjate que antes hablábamos de estudios. Unos estudios bastante sólidos, que con muchos líderes de todo el mundo, nos dice que el 70% de los líderes del mundo están en la parte, todos tenemos un poquito de todo, pero están más trabajando desde lo reactivo, ¿vale? Desde todo esto que estábamos diciendo, la necesidad de controlarlo todo, de ser más sabio, ¿no? De ser como más complaciente, y apenas un 20% están más en lo creativo. El otro 10% se fluctúa entre otras dos dimensiones que no tampoco vienen al caso, porque el 90% de la gente está ahí. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a transitar a la gente entre lo reactivo y lo creativo, ayudando a fortalecer las cosas que son potentes, ¿no? Y al mismo tiempo generar conciencia de cuáles son las cosas que yo tengo que empezar a dejar, porque son una carga, y no solo para mi trabajo, también para mi vida personal. Y eso es lo bonito, ¿no? Que te permite hacer eso y automáticamente conectarlo con desafíos de negocio. El modelo que tienen en leadership, que bueno, ahí ahora podemos quizá contarlo muy, muy brevemente, digamos, el modelo en sí. Ahora, creo que lo que más permite el modelo, digamos, teórico, digamos, con data hasta matemática, con estadística y demás, creo que tiene que ver con tener un estado de situación, como cuando uno va al médico y se hace todos los análisis, digamos, los chequeos médicos, poder tener un análisis de situación actual de uno como líder en un contexto en particular, ¿no? Y creo que eso es súper importante porque tenés desde dónde trabajar, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando yo lo hice, me permitió mucho eso, ¿no? Y me lo sigue permitiendo porque, digamos, al tener un estado de situación, te permite identificar, bueno, esta es la situación actual de lo que ahora vos podés compartir un poco cómo es el modelo en sí, pero esta es la situación inicial que de alguna manera me estoy diciendo a mí mismo y me están diciendo las personas que me rodean, ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo. Y hacia dónde quiere ir uno como líder, bueno, eso lo define uno, pero por lo menos ya sabe la situación actual, ¿no? En todo caso, uno se encarga de identificar esa brecha y de ponerse sus objetivos propios, ¿no? Que van a tener un impacto en ese entorno. Así que creo que eso es el principal beneficio que yo le vi al modelo en sí. Y bueno, todo lo que se puede hacer desde ahí, ¿no? Nosotros, porque por sí nos dedicamos a hacer este tipo de análisis. Ahora, uno como líder capaz lo hace y lo deja ahí y bueno, no lo sigue trabajando. Entonces la importancia creo que es esto de poder verlo y después, bueno, seguir trabajándolo permanentemente. Claro. Y efectivamente eso es un beneficio y yo quisiera poner como dos más, ¿no? Que pueden sumarse ahí. Este que tú acabas de decir es clarísimo, ¿no? Y al mismo tiempo yo quiero decir que el diagnóstico es valioso, pero es tan importante como ese diagnóstico el camino de desarrollo. Es decir, hacia dónde me tengo que mover. Como tú muy bien has dicho, creo que es un ejercicio muy personal, pero el modelo en sí mismo te puede indicar cuál es el camino que tú tienes que seguir para tener un impacto distinto de las personas, ¿no? Y la otra cosa súper importante es la capacidad de vincular eso y ese crecimiento personal con algo tan importante para las organizaciones como es
mis resultados de negocio. Y esa es una parte como fundamental en toda esta historia, ¿no? Y eso, como te decía, además se puede hacer a nivel individual y a nivel grupal. Hace poquito estábamos trabajando, y además lo bien que explica determinadas cosas, ¿no? Hace poquito estábamos trabajando con una empresa, una multinacional muy, muy importante, ¿no? Y ellos nos estaban relatando dentro de su misión estratégica, pues ellos querían incorporar como nuevas líneas de negocio, ¿no? Querían hacer algunos ajustes en los roles de las personas, etcétera. Entonces hicieron como un diagnóstico colectivo de cómo estaban a nivel de grupo y se dieron cuenta de cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que para conseguir ese incremento de negocio, las personas tenían que hacer una adaptación muy importante. Porque claro, estamos hablando de un nuevo modelo de negocio, nuevos roles, nuevas responsabilidades. En cambio, ellos se dieron cuenta de que estaban tan centrados en la parte de las tareas que se habían olvidado de las relaciones. Entonces, la cuestión que surgió ahí es, ok, ¿cómo voy a hacer yo que todo este modelo de negocio aterrice en los equipos? Si mis capacidades de relación, de mentoring y de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Mi capacidad para hacer que la gente trabaje en equipo, de colaborar, está en unos niveles pues, tan bajitos, ¿no? Entonces, automáticamente empezaron a cambiar las prioridades. Otra de las cosas que decían es, había una cultura accountability. Decían, oye, pues la gente, en realidad estamos aquí acostumbrados a que se piden cosas, ¿no? Y la gente te dice que sí, pero al final no se hacen, ¿no? Y pensamos, oye, y cuando eso pasa, ¿qué consecuencias hay? ¿Cómo reacciona la gente? Pues, en el fondo no pasa nada. Entonces veían un poquito su perfil y decían, oye, tú haga parte del complaciente, de la dificultad para tomar decisiones, de poner límites, de fijar expectativas. Eso estaba bajito también, eso estaba al contrario, estaba muy alto, es decir, como que tenían mucho complaciente, ¿no? Sí. Entonces se dieron cuenta, no, pues claro, ¿cómo puedo implantar una cultura de accountability que me ayude a impulsar los resultados si estoy operando desde este lugar? Porque habían definido, no equivocadamente, sino habían interpretado como equivocadamente la filosofía de yo quiero que esta empresa sea un lugar donde la gente crezca y se sienta bien. Entonces, también una de las cosas, el ejercicio que hicimos con ellos es como resignificar eso. ¿Qué significa ser buenos líderes? ¿Qué significa que la gente se sienta bien? Pues significa que pueda crecer, que significa que tengan personas que les desarrollen, ¿no? Que tengan oportunidades, pero no significa que se sientan cómodos, porque todos necesitamos un poquito de incomodidad para crecer. Entonces, a partir de ese ejercicio ves como pum, las cosas pueden empezar a cambiar. Por tanto, quiero traer eso, que no es solamente es un tema de diagnóstico. Estaba claro, como bien decís, estaba muy claro cuál era esa situación ideal, y era convertirse en una empresa, un negocio, con una unidad de negocio nueva, con innovación, con creatividad, con capacidad de experimentar y obviamente saliendo de la zona de confort, ¿no? Porque el aprender algo nuevo y el aprendizaje continuo trae estar fuera de la zona de confort. Entonces creo que eso es lo más interesante, y sobre todo este modelo que sería de la parte de cultura, ¿no? El análisis de cultura que tienen ustedes también, que está vinculado con, bueno, hoy desde lo colectivo, ¿no? Si quiere yo una iniciativa, bueno, ¿quién es el líder? Y también cómo se está comportando ese grupo, ¿no? Porque hoy, de alguna manera, con organizaciones cada vez más horizontales, el líder pasa a tener un rol como más de facilitador y de estar en el grupo como uno más, ¿no? Efectivamente, y eso requiere otro tipo de competencias de las personas que están a mi cargo. Mira, yo pongo eso muchas veces como el ejemplo entre una competición de remo, ¿no? Y una competición de rafting, ¿no? Si uno ve una competición de remo, ven pues cómo están todos remando sincrónicamente de una manera maravillosa en unas aguas tranquilas y calmadas, donde el objetivo es estar sincronizados y ir pues todos en la misma dirección a una, y donde tenemos un líder, ¿no? Sí, que puede estar, pues ese que mira el objetivo, que dice pues más fuerte, más rápido, ¿no? O sea, básicamente ese es el rol. Entonces nuestro papel es estar ejecutando las decisiones que nos dice un líder y poniendo el ritmo, que eso sí, tengamos un trabajo, y eso que es importante.
Y por otro lado está un equipo de rafting. Entonces te puedes imaginar una balsa de estas, ¿no? Pues bueno, no sé cómo se llaman, una balsa, un Sí, bote sí, de sí. estos, donde tienes 5 o 6 líderes, están en medio de unos rápidos, y donde primero lo miras y dices, ¿quién es el líder aquí? Y es que casi existe, ¿eh? Pero es que ni lo puedes ver. ¿Cuál es el rol de esas personas? Bueno, es que primero eso es impredecible, porque si tú saltas ahí, pues en una época del año o en otra, las condiciones son totalmente distintas, los remolinos se forman de manera distinta. O sea, tienes que estar tomando decisiones constantemente, y ahí el rol de cada persona que está en la barca es, pues, ser capaz de responder sincrónicamente con los demás, pero al mismo tiempo tomar decisiones. Y la capacidad es tomar decisiones. Entonces eso es un poquito como un símbolo de cómo se maneja una estructura horizontal en un mundo, digamos, donde hay tanta complejidad. ¿Aquí necesitamos orientación? Sí. ¿Necesitamos visión estratégica? Por supuesto. Y al mismo tiempo necesitamos que las personas tengan la capacidad de responder a los desafíos que pueden surgir. Porque es que yo puedo crear unas condiciones, o creo que puedo crear una respuesta a unas condiciones de mercado y estar trabajando durante largo tiempo para eso, y que en un mes o en menos esas condiciones de mercado hayan cambiado completamente. Porque me ha salido una competencia que me está copiando, por lo que sea. Entonces, es muy importante generar conciencia de eso. El liderazgo de hoy requiere un modelo de pensamiento totalmente distinto al que se requería antes. Y eso parte de un diagnóstico, de entender cuál es mi manera de operar, cuáles son las creencias que sustentan esa manera de operar, y desde ahí, cómo empiezo a liderar a los equipos desde un lugar más creativo, donde invite a que las personas sean autónomas, tomen mejores decisiones, donde seamos capaces de tener una mirada completa de las cosas, de cuestionarnos todo lo que estamos haciendo de una manera constructiva, siendo capaces de ser algo que en el mundo del liderazgo de hace unos años era prácticamente inimaginable, ser vulnerables, decir, oye, Claro. yo también me equivoco, o yo no sé hacer esto. ¿Sí? Esos son los líderes a los que creemos hoy. Los líderes que se creen que son supermanes y que tienen toda la respuesta, ya nadie se los cree. Entonces, Y esto de ahí viene la pregunta, requiere un desafío cómo te muy imaginas, importante. ¿no? ¿Cómo te imaginas, digamos, entendiendo que vos estás ya desde el año 2000, en todo lo que es el diseño organizacional y los modelos organizacionales y los modelos de liderazgo? ¿Cómo te imaginas los próximos 5 años el mundo de las organizaciones a nivel liderazgo y a nivel de estructuras organizacionales y cuestiones, ¿no?, en torno a este paradigma organizacional? ¿Cómo te lo imaginas, no sé, un 2028, un 2030? ¿Cómo te lo imaginas eso? Mira, lo primero que quiero decir con esto es, yo no voy a vender aquí el humo de decir, es que las organizaciones, si no se adaptan al nuevo modelo de liderazgo, no van a conseguir resultados. Porque la realidad es que venimos consiguiendo resultados desde hace muchísimo tiempo. El tema es cuál es el desgaste o el costo energético que yo como líder estoy pagando para conseguir esos resultados. Y eso automáticamente la pregunta te la lleva hasta más lejos. ¿Cuánto tiempo voy a ser capaz de sostener este tipo de energía a unos niveles que permitan que las personas pues puedan producir los resultados que realmente se requieren cuando sabe que la complejidad va a crecer, etc. Entonces, el liderazgo que se requiere es un liderazgo, como decíamos, el estudio que tenemos dice, para el mundo actual necesitamos un tipo de liderazgo más creativo, que básicamente, pues si tuviera que ponerte como las grandes dimensiones, es uno, la capacidad para, por supuesto, hacer que las personas crezcan, colaboren entre ellos, se desarrollen. Es lo que tiene que ver con las relaciones. Otra parte muy importante es como la autoconciencia. La autoconciencia tiene que ver con mi capacidad para entender, oye, cómo yo estoy impactando en este equipo. ¿Cómo puedo, en medio de estas circunstancias, sostener la compostura, por ejemplo? Porque hay momentos que las cosas se van a poner feas. ¿Cómo hago yo para sostener la compostura e impulsar, ¿no? ¿Cómo voy aprendiendo de mis errores, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la autoconciencia. Otra cosa es la autenticidad. La integridad
es una parte fundamental del liderazgo. La integridad la puedes leer como que lo que pienso, lo que digo y lo que hago están totalmente alineados. Los líderes que no cumplan eso y que quieran complacer a sus jefes o complacer a los equipos y no sean capaces de tener conversaciones auténticas acerca de esto, van a pagar un precio muy alto por todo eso. El cuarto bloque tiene que ver con lo que llamamos a conciencia sistémica. Es mi capacidad, como decía antes, que es una de las partes más evolucionadas, como yo veo los sistemas y soy capaz de diseñar constantemente cosas nuevas, de hacer ajustes. No yo solo, sino cómo involucro en el equipo a todo eso. Y luego, por última parte, el logro. Pero el logro que se hace con una energía que se sustenta en el tiempo, tiene que no sea energía esa de push, ¿no? Que salga más desde el control, sino más una energía de pues es, oye, mi visión y mi propósito, mi enfoque estratégico, todo lo que tiene que ver con que yo tengo claro a dónde voy, cómo voy y tomo las decisiones que hay que tomar para ir hacia donde quiero ir y cómo quiero ir. Esas son las competencias que los líderes sí van a tener que ir integrando poco a poco. No para producir resultados, aunque ya te he dicho antes que existe una correlación alta entre la consecución de resultados y este tipo de competencias. Pero, sobre todo, para que el desgaste de los equipos... El coste energético, no sea, ¿no? el coste es energético. Un intangible tan complejo de monetizar, pero si uno se hace la pregunta de ¿a qué coste energético? Emocional, de salud, de familia, de estar tiempo con los seres queridos, los hobbies y demás, cuando uno se lo pregunta dice, no, bueno, pero pará. Sobre todo entendiendo esta productividad sostenible para los próximos años, que ya no es, 80 años, ¿no? O sea, la esperanza de vida también va a seguir incrementándose. No, y el desgaste que tenemos es tremendo, porque a mayor complejidad del mundo, mayor desgaste, porque tenemos que tomar más decisiones a mayor velocidad, entonces es tremendo. Entonces, efectivamente, y además, lo que tú dices, Santiago, es que si yo le pregunto a un líder, oye, ¿cómo te estás sintiendo? Estás consiguiendo resultados, pero ¿cuál es el precio que estás pagando por todo esto? 9 de cada 10, en el fondo de su corazón lo saben, todo lo que estás diciendo. Estoy pagando un precio muy elevado pues porque estoy perdiendo tiempo de calidad con mis hijos o en mi familia, o pues llegados a casos extremos pues estoy teniendo impacto a nivel personal pues muy importante, o me siento agotado, o hay días que estoy trabajando 12 horas diarias o 10 horas diarias, ¿no? Entonces estoy realmente pues con esa sensación de que a veces se me acaba la batería, y luego me recargo el fin de semana y pum, otra vez empiezo. Y entro en ese ciclo que además es perverso, en el que creo que la vida es así. Claro. Que la vida es que, oye, yo tengo, no, pues la vida es eso, es que yo me desgasto, me recargo la batería y me vuelvo a desgastar y me la vuelvo a recargar. Y pienso que eso es así, no es así, ¿no? El otro día estábamos hablando con un compañero nuestro de la organización, una persona muy, muy potente, ¿no? Y hacía una reflexión muy interesante. Cuando los líderes se van haciendo más mayores, la experiencia les debería llevar a que su desgaste energético para tomar decisiones y manejar equipos fuera menor, no mayor. Y ahora mismo muchos líderes estamos a medida que vamos creciendo, lo pasamos más mal. Y llega un momento al final que digo, oye, pero ¿cuál es el precio que estoy pagando por todo esto? ¿No? Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? No solo porque el impacto que tiene personal para mí, sino hasta qué punto tú vas a ser valioso para la organización durante 10 años si sigues teniendo este nivel de desgaste, ¿no? Creo que esto recién comienza y es algo que todavía queda mucho por seguir explorando, y por eso es tan interesante haber conversado con vos, conocer el modelo de leadership, porque es una disciplina que por más que estás 2 o 3 décadas, recién ahora empieza a tener un diferencial mayor, ¿no? O sea, los últimos 5 o 10 años, con todo esto que estuvimos compartiendo hoy de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la data, ¿no? Y también la ciencia que nos ayuda a poder medir esto. Porque de alguna manera, quizás hace 2 décadas la ciencia, la tecnología no nos permitía poder medir como hoy lo estamos pudiendo medir, como en el campo de liderazgo, en el campo humano, como en el campo neurocientífico. Así que bueno, José, te agradecemos mucho tu experiencia, tus conocimientos y bueno, un gusto haberte tenido acá en una Webstock de liderazgo.
No, al contrario, Santiago, un gusto para mí estar aquí, estar contigo, porque yo sé que justamente la aproximación que ustedes hacen a sus proyectos es mucho más integral, ¿no? Es desde cómo evoluciona el negocio al mismo tiempo cómo acompaña a las personas para que el negocio pues crezca en la dirección adecuada y con la sustentabilidad que se requiere. Tanto para mí es un placer compartir este espacio contigo y claro, cuenta conmigo para lo que sea. Muchas gracias, José.